gloria a ti, Señor. Queremos invitarte ahí donde tú estás y alabes al Señor con nosotros. Vamos a declarar que no hay nadie como Él. No hay nadie como tu Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno, Salvador, todopoderoso, vencedor. Vamos a declararlo una vez más y decirle: no hay nadie, no hay nadie como tu Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Declara y dile: Jesucristo, Jesucristo eterno, Salvador y todopoderoso, vencedor. Te coronamos, eres Señor Jesús. Recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor. Yeah. Dile: Señor, tú eres digno de toda adoración. Vamos, decláralo con nosotros y dile: no hay nadie como tu Señor. No hay quien pueda hacerlo que haces tú. Jesucristo, Jesucristo eterno, Salvador, todopoderoso y todopoderoso, vencedor. Te coronamos, eres Señor Jesús. Recibe y te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor, y te coronamos, eres Señor Jesús. Recibe adoración, adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste y vives, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor. Aleluya. Dile: no hay nadie como tú, Señor. Dile: a la muerte venciste, a la muerte venciste. Dile: te alabamos, en todo tiempo te alabamos, mi Señor. Oh, aleluya. Manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, que el lodo me sacó, los pasos afirmó, su nombre Él me dio, corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie
Sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó, junto a Él me sentó. Dile: aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Y yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. Tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Quiero invitarte a que levantes tus manos ahí en tu casa y que puedas decirle: Señor, te adoramos. Y dile: te adoramos, y te adoramos con todo el corazón. Dile: aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Dile: tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Dile: fui perdonado, mi libertad compró. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. Tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. Levanta tus manos y dile: tu gracia siempre triunfa. Dile: te adoramos, mi Señor. Dile: te adoramos. Ahora quiero invitarte a que levantes tus manos ahí donde estás en casa, donde nos estás viendo, y que digas: Señor, gracias porque nos amaste. Gracias, Señor, porque nos has rescatado. Gracias, Señor, que cuando nadie daba nada por nosotros, tú veniste y diste tu vida por nosotros. Gracias porque nos has rescatado de ese lodo. Gracias porque nos has amado.
Gracias, Señor. Levanta tu mano ahí y dile: por eso te adoramos, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios bueno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Les mandamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos y hermanas en el Señor. También a toda la gente que cada semana nos sintoniza y está con nosotros. Y le damos la honra y la gloria porque podemos estar con bien, aunque quisiéramos estar juntos. Seguimos en medio de este confinamiento. Pero parece ser que en las próximas semanas la normalidad va a empezar otra vez a venir a nuestras vidas. Esperamos que pronto lo podamos hacer y pronto podamos vernos los unos a los otros. Me gustaría comenzar el día de hoy orando al Señor y pidiendo la dirección del Señor. Si gusta cerrar sus ojos, inclinar su cabeza, y ahí donde esté usted en su hogar, vamos a ponernos delante del Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí. Señor, te pido que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que en esta tarde, oh Señor, podamos, Padre, poder ser animados a lo que tú, Señor, estás haciendo en medio de nuestras vidas. Te pido que tu palabra, oh Señor, que no regrese vacía, sino que tu palabra traiga las semillas, oh Señor, que tú quieres depositar en cada uno de nosotros, y que esas semillas puedan crecer, florecer, Señor, y dar fruto al 30, al 60 por uno, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. La semana pasada compartí acerca de la importancia de las pruebas, porque las pruebas nos califican. Y el día de hoy quiero continuar con ese mismo tema, pero quiero ahora abordar el tema de que si nosotros somos calificados en medio de la prueba traerá una recompensa en cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Hay un dicho común que dice que al final de la vereda o al final del camino todo estará bien. Y si realmente estamos caminando con el Señor y estamos pasando por una prueba o por varias pruebas, si seguimos adelante y confiamos en el Señor traerá una recompensa en medio de nuestras pruebas. Entonces, el día de hoy quisiera comenzar diciéndole y quisiera animarle a entender que la prueba es parte de nuestra vida cristiana, que no se pueden evitar. Si realmente tú quieres madurar en el Señor, tú quieres crecer en el Señor, tendremos que pasar por pruebas, pero si pasamos correctamente y calificamos, entonces recibiremos la recompensa de esa prueba. Las bendiciones o recompensas de esas pruebas pueden venir de muchas maneras. Pueden ser naturales, espirituales, inclusive económicas. Es más, a lo mejor se pueden conjuntar las tres juntas. Por ejemplo, en el caso de Job, en Job 42, versos del 10 al 12, dice la palabra del Señor: después de la gran prueba que pasó Job, dice que Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, los que fueron en contra de él, que realmente debieron de haberlo ayudado. Y dice: y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y el verso 12 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Esa es la recompensa de haber pasado la prueba en el caso de Job. Yo creo que recibió una bendición en lo natural, una bendición en lo espiritual, y también recibió una bendición económica. Y es posible, claro que sí es posible. No en todos los casos, cada prueba tiene un fin diferente. Pero si nosotros calificamos, las pruebas traerán esa recompensa. En el caso del pueblo de Israel, dice la palabra del Señor que después de muchos años, ¿sí?, de haber sido esclavos dentro de la tierra de Egipto, cuando ellos salieron con una gran riqueza material. Realmente, si ustedes se ponen a ver en Génesis 15:14, el Señor le promete a Abraham, y el Señor sabía desde antes, por eso lo estaba diciendo a Abraham, ¿sí?, que la nación iba a estar en el pueblo de Egipto durante muchos años. Pero dice Génesis 15:14 que también a la nación a la cual servirán, o sea, el pueblo de Israel serviría a la nación de Egipto. Dice: juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Realmente, después de la Pascua, al día siguiente, todo el pueblo de Israel sale hacia el desierto rumbo a la tierra prometida. En un día recibieron el salario de todos esos años. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 105:37, dice: los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus ningún enfermo. Amén. Aún la bendición llegó hasta la bendición de que todos iban a experimentar la sanidad
del Señor y que ninguno de ellos iba a experimentar las plagas que habían visto en el pueblo egipcio. Uno de los salmos que muchas veces el Señor ha hablado en mi vida es el Salmo 66, del verso 10 al verso 12. Dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros en nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, pero dice al final: y nos sacaste a abundancia. En mi propia vida nosotros hemos tenido que pasar por muchas pruebas, diversas pruebas. Cada una de esas pruebas, cuando hemos calificado, ¿sí?, el Señor nos ha bendecido y hemos recibido esa recompensa de haber pasado esa prueba. Y quiero animarle, mi hermano, a que usted vea, ¿sí?, que si el Señor está permitiendo lo que está permitiendo, es para que podamos calificar, pero que también para que podamos recibir la recompensa que solamente proviene del Señor. Aún dice la Biblia que si pasamos por algo muy severo, porque hay medidas de pruebas, no toda la gente pasa la misma clase de pruebas. Aún en Isaías 61, verso 7, dice que aún en lugar de nuestra doble confusión y de nuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Un poco en otra traducción, en una traducción diferente, dice de esta manera: porque aunque sufrieron lo doble, ¿sí?, y han sido llenos de vergüenza y de insultos, dice, recibirán una doble porción, ¿sí?, de riquezas. Y no se refiere solamente a riquezas materiales, sino a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿sí?, y para siempre vivirán en gozo. Amén. Y el Señor desea traer un final feliz después de que hemos calificado las pruebas, ¿sí? Eso es lo que quiero animarte primeramente. Segundo, una de las recompensas que el Señor quiere darnos es vivir sin temor. El día de hoy mucha gente está viviendo en temor. Y le voy a decir una cosa: el temor es un mal compañero, es un mal consejero. Si tú vas al diccionario, el temor se describe de esta manera: es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. El temor puede estar constantemente bombardeándonos. Desgraciadamente, si tú y yo constantemente estamos oyendo lo que la gente dice allá afuera, lo que las noticias dicen allá afuera, la opinión de muchas personas, eso es lo que vas a recibir temor. Y muchas veces el temor puede estar a tal grado que puede traer otras consecuencias mayores. El Señor quiere que puedas vencer el temor, porque todos alguna vez vamos a pasar por temores, pero que puedas vencer el temor y que puedas entonces tener la recompensa, ¿sí?, del amor de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia claramente que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo. Es más, la palabra castigo en el Nuevo Testamento, esta palabra, ¿sí?, solamente está en 2 versos. Este es el primero, ¿sí?, y el segundo está en Mateo 25:46, y se refiere, ¿sí?, a esta palabra colasis, que es una palabra griega. Se refiere a la descripción del infierno. O sea, que si tú caminas en temor, vas a andar en un infierno aquí en la tierra. Y el Señor desea que tú no camines en temor. Él que te quiere dar la recompensa de su amor perfecto. Por ejemplo, cuando los hijos de Israel salieron, dice la palabra del Señor en Números capítulo 14, y tú lo puedes leer en tu casa, ¿sí?, que el Señor los llevó a un lugar en el cual era un lugar sin salida. Dice la palabra del Señor que estaban en la playa, enfrente del Mar Rojo. En la parte de atrás estaban las montañas, ¿sí?, y en las montañas venía el pueblo egipcio detrás de ellos, ¿sí?, pero el Señor los guió a este lugar con el propósito de revelarles su amor y de revelarles también sus grandes milagros. ¿Qué fue lo que primero hicieron a los hijos de Israel? Empezar a expresar su temor. En Números 14, versos 2 y 3, dice que se quejaron contra Moisés. Le empezaron a decir: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, o por qué el Señor nos ha traído a este lugar para morir a espada, ¿sí?, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por ellos presa, ¿sí? Entonces empezaron ellos a experimentar ese temor. Pero ¿cuáles fueron las palabras,
¿sí?, de Moisés. Moisés les dice en Éxodo 14, versos 13 y 15, les dice claramente: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Verso 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Por qué? Número uno, porque el temor produce intranquilidad. Por eso la gente no puede dormir, por eso la gente tiene problemas de depresión, problemas de tantas cosas, ¿sí? El Señor desea que el día de hoy tú puedas escuchar la voz de Dios que te dice: no temas, yo estoy contigo, yo voy a pelear esta batalla y tienes que estar tranquilo, tranquila. Y eso fue lo que sucedió. Dice la palabra que entonces Moisés comenzó a avanzar y ustedes saben, el mar se abrió, ellos pudieron pasar, ¿sí?, de un lado al otro. Y cuando los egipcios comenzaron a entrar, dice la palabra del Señor que entonces el mar se cerró y todo el ejército de Faraón fue destruido en medio de esta circunstancia. ¿Qué es lo que te quiere decir el Señor el día de hoy? Tú te puedes imaginar muchas cosas, pero Dios tiene un principio, tiene un fin para las pruebas, y Él desea que tú no solamente califiques, sino que recibas la recompensa. Le voy a decir una cosa: ¿cuál fue la recompensa del pueblo de Israel? ¿Sí? Que no volvieron más a ver a Faraón y no volvieron más a ver a sus ejércitos. Y la verdad de las cosas que Dios desea, ¿sí?, que tú pases por medio de estas circunstancias para que tú puedas creer en el Señor, ¿sí?, constantemente. Aún los discípulos tuvieron que pasar por pruebas. Mateo capítulo 8, versos del 23 al 26, dice que entraron en la barca. Y dice que sus discípulos le siguieron al Señor y se levantó una gran tempestad, Mateo 8:24, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y le voy a decir una cosa: estamos hablando de que la mayoría de los discípulos eran pescadores, eran hombres que estaban acostumbrados a grandes tempestades, eran hombres, sí, que estaban acostumbrados a este tipo de cambios de clima, y aún dice que tuvieron temor, pero el Señor estaba ahí en la barca junto con ellos y él dormía. ¿Por qué él dormía? Número uno, porque estaba cansado. No se estaba haciendo el dormido, estaba cansado. Pero número dos, porque él vivía en una constante paz. Y es lo que el Señor desea, que podamos vivir no solamente en el amor del Señor, sino en la paz del Señor. Amén. Vinieron sus discípulos, le despertaron. A veces estamos en medio de la tormenta y le decimos: Señor, ¿estás dormido? Realmente el Señor no está dormido, muchas veces solamente está callado, ¿sí? Así como cuando un maestro aplica un examen a sus alumnos, ¿sí?, el maestro permanece callado, ¿sí? Muchas veces el Señor permanece callado, aunque está en la misma barca junto con nosotros. Dice que finalmente despertaron al Señor Jesús, ¿sí?, y les dijo, sí, se levantó, lo despertaron, se levantó. Por supuesto, ustedes saben que mandó que todos estos vientos y la mar se tranquilizaran, y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sí? Reprendió a los vientos y al mar y se hizo una grande bonanza. El Señor va con nosotros. El Señor es el que trae paz a nuestra vida, y el Señor es el que trae paz en medio de la tormenta. Amén. Tercera cosa que el Señor desea hacer en medio de nosotros y recompensarnos, ¿sí?, es la recompensa de no caminar en amargura, sino caminar en la gracia de Dios. ¿Qué es la amargura? La amargura, según el diccionario, es un sentimiento duradero de una frustración, de un resentimiento o de una tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Yo podría preguntarles: ¿alguna vez se han desilusionado? Todos nosotros. ¿Alguna vez has pasado por injusticias? Todos nosotros, ¿sí? Tenemos que prepararnos como cristianos también para decepciones, para desilusiones, pero no podemos amargarnos. Dice la Biblia que mucha gente, y lo dice en Hebreos 12:15, porque mucha gente no ha alcanzado la gracia de Dios, entonces brota una raíz de amargura, y la amargura es como la gripa. La gripa se contagia rápidamente, la amargura se contagia rápidamente, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de las personas alrededor de nosotros, ¿sí? Y el antídoto y la medicina para la amargura, tú me podrías decir: ¿cuál es, pastor? Es la gracia de Dios, ¿sí? Nosotros necesitamos de la gracia del Señor. Cada vez que pasemos por una desilusión, cada vez que pasemos por alguna injusticia, no es que vayas y la publiques en Facebook. Yo no entiendo a la gente,
¿sí? Cuando están en medio de estas circunstancias, ponen todas sus quejas en Facebook. Facebook no les va a hacer caso. Algunos se van a burlar, otros van a decir, ay manito, ay manita, pobrecito de ti. Pero eso no es la fuente, la medicina que va a quitar la amargura de tu vida. Es Dios. Deja de publicar tonterías en el Facebook, ¿ok? Si quieres publicar algo, publica algo exaltando la grandeza de Dios, pero no publiques tus problemas o tus amarguras, ¿sí? Te lo digo porque a veces veo a gente publicando ese tipo de cosas en vez de ir a Dios. Ve a la gracia del Señor. Mi padre espiritual, Pastor Bailey, lo explicaba de esta manera. Y le voy a decir una cosa, hay dos versos en Primera de Pedro. El primer verso está en Primera de Pedro 1:6. El segundo verso está en Primera de Pedro capítulo 4, verso 10. Y habla, sí, en el primer verso, en el capítulo 1:6 de Primera de Pedro, que hay diversas pruebas. Otra traducción para diversas es muchos colores de pruebas, ¿ok? Pero Primera de Pedro 4:10 habla de la multiforme gracia de Dios, y la multiforme es la misma palabra que diverso, que significa hay muchos colores de la gracia de Dios. Y él lo explicaba de esta manera: si tú estás pasando por una prueba color rojo, hay una gracia color rojo para esa prueba. Si tú estás pasando por una prueba color amarilla o naranja, hay una gracia de Dios color amarilla y naranja, ¿sí? Para esa prueba. ¿Qué es lo que quiere decir? No estamos hablando de colores, estamos hablando que cada cosa que tenemos que pasar en esta vida, hay una gracia especial de parte de Dios para poder pasar y para poder vencer, ¿sí? Dice la palabra del Señor que cuando salieron de la tierra de Egipto y estando en el desierto, el pueblo de Israel tuvo sed, ¿sí? Es más, anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Estoy leyendo Éxodo 15, versos del 22 al 25. Y llegaron a un lugar llamado Mara, que significa amargura, y no pudieron beber las aguas porque eran amargas. El pueblo volvió nuevamente a murmurar, y lo decía la palabra, y lo decía en la palabra de la semana pasada. ¿Sí? Muchas veces nos calificamos o nos descalificamos y empezamos a calificarnos o a descalificarnos por lo que nosotros hablamos, ¿sí? Y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento siempre se descalificó en ese tiempo por lo que ellos dijeron. Pero dice la Biblia que Moisés clamó al Señor para que estas aguas pudieran tener una solución, y dice que le mostró un árbol y las echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Dice ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Este pasaje nos revela 3 cosas que podemos hacer con la amargura si tú estás amargado o amargada. Número 1, tienes que llevar todas esas cosas a la cruz del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Tú tienes derechos? Sí. Tú tienes, sí, a lo mejor ganas de defenderte, pero todo lo tienes que llevar a la cruz del Señor y decir, esto está aquí. Número 2, perdonar. Una persona amargada es una persona que no ha podido perdonar. Y el perdón es algo que el Señor nos pide. Es más, nosotros somos aceptados en el reino en base al perdón, y tú y yo tenemos que perdonar a otros. Aún la palabra del Señor lo dice, que si nosotros no perdonamos a los otros, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Amén. El perdón es tan importante. Y número 3, cuando tú y yo decidimos perdonar, entonces habrá lo que solamente Dios puede hacer, y es un olvido. Hay gente que he conocido que dice, es que sí, yo he perdonado a la persona, pero no puedo olvidar lo que hizo. Voy a decir una cosa, eso no es un verdadero perdón. Le voy a decir, yo aprendí hace muchos años 2 lecciones, y esas 2 lecciones están en Génesis 41. Cuando José tuvo 2 hijos, los nombró conforme a 12 experiencias que tuvo con Dios, ¿sí? Tal fueron las experiencias de José en la tierra de Egipto, que nombró a sus 2 hijos a través de esas experiencias. El primero fue Manasés, que significa haciendo olvidar. Y Génesis 41:51 lo dice de esta manera: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Por supuesto, ustedes saben la historia de José, ¿sí? Sus hermanos, que eran terribles, ¿verdad? Le hicieron un montón de cosas. Pero dice la Biblia que Dios le hizo olvidar todo lo que había pasado. Dios puede hacer eso. Y número 2, dice que el segundo hijo le llama Efraín, que significa doblemente fructífero, ¿sí? Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Yo creo con todo mi corazón que si José no hubiera vencido la amargura, nunca hubiera podido ser doblemente
fructífero. ¿Sí? Mucha gente quiere ser doblemente fructífero, pero no ha podido conquistar la amargura. El Señor te quiere dar su gracia para que tú puedas, ¿sí?, ir en contra de esa amargura. Número 4. El Señor también desea que tú y yo experimentemos sanidad. Éxodo 15:26 lo dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres delante de el Señor lo recto, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré, porque yo soy Jehová tu sanador. El Señor es nuestro sanador. Aquí en la iglesia, antes de que empezara el COVID-19, el Señor nos dio una promesa de que aun si hubiera gente que contrajera esta enfermedad, ninguna gente iba a morir, porque el Señor estaba con nosotros, y así lo ha hecho. Ha habido 6 o 7 personas que se han infectado del COVID-19. Algunos de ellos han estado gravemente en el hospital, pero cada uno de ellos ha salido, porque la promesa del Señor es: yo soy tu sanador. Amén. Y quiero animarte a que creas en el Señor. Si tú estás enfermo el día de hoy y tienes temor, te voy a decir una cosa: tienes que poner tus ojos en el sanador. El Señor dice su palabra claramente. Esto es parte del Evangelio. Primera de Pedro 2:24 dice: por su herida nosotros hemos sido sanados. Amén. Mateo capítulo 4 dice que Jesús recorría todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Está llegando un día en que toda enfermedad, toda dolencia va a ser sanada en el nombre de Cristo Jesús. Y tenemos que empezar a creer en eso. Amén. Tú me podrías decir: pero pastor, ¿usted nunca ha estado enfermo? Oh, por supuesto que sí. Le voy a decir una cosa: entre mi esposa y yo hemos estado 5 veces en el hospital en los últimos 5 años, y Dios nos ha sacado de cada una de las situaciones. Le voy a decir, Dios nos enseñó muchas cosas, pero también Dios nos ha tocado, pero también Dios nos ha sanado, y seguimos estando el día de hoy. Dios es un Dios que sigue sanando. La última cosa, la última recompensa, ¿sí?, que quisiera hablarte acerca del día de hoy, es que no te conformes, ¿sí?, con los oasis en los desiertos. Porque le voy a decir una cosa: la semana pasada decía, ¿sí?, y esto es bíblico, dice la Biblia que cada prueba, que cada tentación tiene un principio y tiene un fin. Dice la palabra que después de esta prueba que pasaron los hijos de Israel, llegaron a un lugar llamado Elim. Éxodo capítulo 15, verso 27. Habían salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, habían estado ya varias semanas en el desierto, y llegaron a un lugar especial llamado Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Hay muchos cristianos que empiezan su caminata cristiana, que empiezan a seguir al Señor, que son bautizados en agua, que son bautizados en el Espíritu Santo, que tienen y reciben algún don, que empiezan a servir en la iglesia, ¿sí?, que empiezan a ver ciertas cosas, pero se detienen en un oasis en el desierto. Y te voy a decir una cosa: va a haber varios oasis en el desierto espiritual, pero tú y yo somos llamados no al desierto, sino a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? El cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Amén. Cuando el Señor nos trajo a este lugar, a los Estados Unidos, hace casi ya 20 años, el Señor nos dijo claramente que no regresaríamos a nuestra patria, a México. Y hemos creído en eso, aunque ha habido veces que a lo mejor ha pasado por nuestras cabezas regresar a nuestro país. Claro que sí, a todos nos ha pasado. Recuerdo que hace un tiempo un amigo personal nuestro le decía a mi esposa: ¿por qué no se regresan a México después de todos estos años y volvemos a convivir y volvemos a hacer? Esta persona sigue viviendo en el pasado. Te voy a decir una cosa: no puedes vivir en el pasado, no puedes vivir en un oasis en el cual estuviste hace años. Tenemos que tú y yo seguir adelante. Y mucha gente se conforma con los oasis en el desierto en vez de llegar a todo lo que el Señor tiene para cada uno. Éxodo 15:17 lo dice de esta manera: que el plan del Señor era introducirlos y plantarlos en el monte de su heredad, en el lugar de su morada que tú has preparado, oh Señor, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. No es en Egipto, que es el mundo, no es en el desierto, que son las pruebas, no son en los oasis de las pruebas, sino es en la tierra prometida, en el cumplimiento de las promesas del Señor. Y acuérdense que el cumplimiento no solamente es para nuestras vidas, sino para las vidas de nuestros hijos e hijas y de las siguientes generaciones. Yo quiero animarte el día de hoy, y con esto quiero terminar,
a que las pruebas sí nos califican, pero también si somos calificados, sí, nosotros experimentaremos la recompensa de las pruebas. Te voy a decir una cosa: si tú sales victorioso de esta prueba, de estas pruebas que estamos pasando, amén, el Señor va a hacer algo nuevo en tu vida. Y esa es mi oración, y eso es lo que el Señor desea transmitirte el día de hoy. Me gustaría que cerraras tus ojos y pudiéramos orar. Te damos gracias, Señor. Pareciera, Señor, un poco loco, pero aún te damos gracias por las pruebas. Te damos gracias por las circunstancias. Te pido, Señor, que podamos ser calificados, pero que también podamos recibir la recompensa de la prueba, oh Señor. ¿Por qué? Porque tú deseas hacer algo nuevo en nuestras vidas, oh Señor. Que Padre Celestial, ya sea en lo natural, ya sea en lo espiritual, ya sea inclusive en lo económico, Padre, que podamos experimentar esa recompensa. Señor, que ya no haya temor, sino que pueda haber, Señor, tu perfecto amor, que pueda haber una mayor fe en nuestras vidas, que ya no haya amargura, oh Señor, sino que podamos experimentar tu gracia, Señor, que podamos ver tu sanidad, Señor, en cada circunstancia, y que no nos conformemos con los oasis en el desierto, sino que sigamos adelante hacia la tierra prometida, hacia el cumplimiento de todas, Señor, tus promesas, porque no son solamente para nosotros, sino para también nuestras generaciones. Y yo te alabo y te bendigo y te doy la honra y la gloria. Te pido que tú, Señor, bendigas a cada persona aquí. Señor, los bendiga, los guardes, hagas resplandecer su rostro sobre cada uno de ellos y pongas paz en cada uno, Padre. Y te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y que podamos vivir en la recompensa de las pruebas. Dios te bendiga. Muchas gracias.